primitivos lo desarrolla el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Así es. Para Luis Guillermo Lumbreras, esta etapa inicial del Perú se llama la comunidad primitiva en los Andes. Y Lumbreras lo divide en tres etapas. ¿Cuáles son las tres etapas que hace la división Lumbreras? La primera etapa se llama el periodo lítico, ¿sí? La palabra lítico viene de piedra. La segunda etapa, vamos a poner por acá, se le va a llamar el arcaico inferior. Y la tercera etapa se le llama el arcaico superior. Entonces tenemos tres etapas: lítico, arcaico inferior y arcaico superior. Es la división de Luis Guillermo Lumbreras sobre la etapa de los primeros hombres del Perú, a lo cual él le llama la comunidad primitiva en los Andes, ¿ya? Luego pasamos a otra división de la misma etapa. Vamos a ver ahora la división del arqueólogo norteamericano John Rowe. John Rowe a toda esta etapa primitiva le llama el precerámico. ¿Por qué precerámico? Significa antes de la cerámica. Es decir, cuando se inicia la historia, los hombres en el Perú todavía no tienen un conocimiento avanzado, no son considerados civilizados todavía. Son hombres salvajes, primitivos, con un nivel cultural incipiente. Una muestra de ello es que aquí en el Perú todavía no se ha creado la cerámica. Por eso a este periodo se le llama también el precerámico, o una época antes que surja la cerámica. Y este precerámico se divide en tres etapas: precerámico inicial, precerámico medio y precerámico final. Si nosotros nos damos cuenta, el periodo lítico vendría a ser lo mismo que precerámico inicial. Decir arcaico inferior también es lo mismo que va a ocurrir en el precerámico medio, y arcaico superior es lo mismo que decir precerámico final. Es decir, son las mismas etapas, pero con diferentes denominaciones, con diferentes categorías, ¿sí? Una categoría lo utiliza Lumbreras y la otra lo utiliza John Rowe. ¿Ok, chicos? Hasta acá, todo claro y correcto. A ver si me confirmas, por favor. Todo bien, ¿no? Fácil y sencillo, puntual, sí, excelente. Ya. Esta diapositiva yo te lo voy a compartir en PDF para que tú lo tengas, para que puedas repasar. ¿Ok, chicos? Todo esto te va a servir. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es avanzar esta primera parte. Vamos a comenzar con el primer periodo del Perú. ¿Ya? Vamos a comenzar con el periodo, ¿qué periodo? Lítico. ¿Ya? Es la etapa inicial de la historia del Perú. Entonces, comenzamos con el periodo lítico. Hay que recordar que el lítico tiene a su vez dos fases, ¿ya? El lítico se divide en dos etapas. El lítico inferior, donde hay cazadores, o sea, los peruanos son cazadores, pero no seleccionan a su presa. Son cazadores indiferenciados. Y el lítico superior es cuando hay cazadores selectivos, cazadores diferenciados, cazadores que saben seleccionar a su presa. Entonces tenemos dos fases en el lítico: lítico inferior y lítico superior. Al lítico inferior le vas a llamar cazadores inferiores, y el lítico superior le vas a llamar cazadores superiores también. Así es. O sea, el hombre que llegó a Perú de otro continente cazaba, pero no era tan experto al principio, ¿no? Poco a poco fue mejorando su actividad de la caza. Y ahí las características de estos primeros hombres de esta época. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí creo que está todo claro, ¿no? Si nos confirman por ahí, entendiendo que hay dos fases del lítico: lítico inferior y lítico superior, cazadores indiferenciados y cazadores selectivos, cazadores inferiores y cazadores superiores. ¿Ya? Listo, ya está. Ahora vamos a hablar acerca de las características económicas del periodo lítico. En el periodo lítico, que es la primera etapa, a nivel económico, hay que entender que el peruano desarrolla economías de tipo depredatoria. Economía depredatoria significa economía parasitaria. Ahí está, dice depredatorios, parasitaria. Porque desarrollamos actividades como la caza. La caza transversal. ¿Qué significa caza transversal? El peruano, cuando caza, se traslada de un punto a otro punto. Va viajando de un lugar a otro lugar. A eso se le llama la caza transversal. El arte de la caza en el Perú también se le llama la cinegética. ¿Qué es la cinegética? El arte de la caza. El peruano es un cazador, es un recolector y es un pescador. Cuando el peruano pesca, utiliza arpones para pescar. Son estas lanzas que tienen este diseño, este tipo de diseño. Ahí está. Esas son lanzas grandes para pescar. Se le llama arpones en esta época. ¿Ok? Entonces, acá tenemos pesca con arpones en la costa peruana, en el litoral peruano. Y ahí las características de esta época. Entonces tenemos, repito, caza, pesca, recolección. Es una caza transversal la que se desarrolla en esta época. Y la cinegética, que es, como ya sabes, el arte de la caza.
Ya se organizaban en bandas, ¿verdad? Estimada Melanie, lo que tú nos mencionas de la banda es una característica social, que ahora lo vamos a explicar, ¿no? Primero estamos hablando un poquito de lo económico, y luego hablamos también de lo social, ¿sí? Hay que recordar, repito, que si bien el hombre se dedica a cazar y las mujeres se dedican a recolectar, pero esto no era totalmente rígido. No vayas a pensar que las mujeres no cazan animales, las mujeres también cazaban. Y una evidencia de eso son los restos encontrados en la zona de Puno, donde se ve que había mujeres cazadoras en el antiguo Perú también. ¿Ya? Muy bien. Esto es en cuanto entonces a la economía. La economía, repito, depredatoria, parasitaria, donde no hay alimento suficiente. Acá el hombre consume alimento incluso una vez al día, nada más. No tenemos alimento suficiente en esta época. Entonces, no como hoy en día, ¿no? Que algunas personas comen a cada momento o los chicos de academia comen en cada receso. Aquí no, aquí solo se come casi una vez al día, ¿ya? Ahora, algo más. Hay que recordar que para poder cazar animales hay técnicas de caza. Hay dos técnicas de caza que se practicaron en el antiguo Perú. Una técnica de caza se llamó el chaco. ¿Y en qué consiste el chaco? Puedes ver acá a un animalito, un auquerido. Este animalito está un poquito preocupado. ¿Por qué está preocupado? Porque lo están atacando por diferentes lados, ¿ves? Por un lado, por otro lado, aquí lo están rodeando por atrás, etcétera. Entonces, ¿el chaco en qué consistía? En rodear al animal. Así es, era una técnica de caza que consistía en rodear al animal. Otra técnica de caza andina se llamó el caico. ¿En qué consistía el caico? En, vamos a poner, el caico consistió en empujar al animal hasta un punto, a un punto donde tenga una pared, un muro y no puede escaparse. Entonces, el caico vendría a ser, repito, empujar al animal hasta un punto donde no puede escaparse, en la calle una pared, un abismo, etcétera. Eso se le llama el caico. Entre las dos técnicas de caza, ¿cuál es la que más se empleó en el antiguo Perú? Entre las dos técnicas de caza, la que más se empleó en el antiguo Perú sería el chaco. El caico no mucho, pero el chaco sí es la que más se empleó en el antiguo Perú. ¿Ok, chicos? Entonces tenemos acá chaco y caico. Muy bien, hasta ahí. ¿Se entendieron las técnicas de caza? Una es rodear al animal y la otra es empujarlo hasta una pared o hasta un abismo. ¿Sí? ¿Qué dicen los chicos? Sí, excelente. No te preocupes que estas imágenes te lo voy a dejar para que lo tengas en PDF, ¿ya? Para que te puedas repasar y estudiar. Facilito, ¿ah? No te preocupes, ¿ya? Vamos a pasar ahora al siguiente punto. Ahí está, Chaco y Caico. Ahora vamos a ver las características sociales de esta etapa del Perú. En el aspecto social, ¿cómo es la sociedad? Bueno, primero hay que entender que el conocimiento para poder tallar las piedras o elaborar herramientas de piedra era transmitido de padres a hijos. Así es, era transmitido, repito, de padres a hijos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay que entender acá, durante esta etapa, que ellos paraban en grupos, miren. Miren esta imagen. Este es un grupo de personas, es un grupo de cazadores. ¿Dónde están viviendo? Si te das cuenta, viven en una cueva, ¿verdad? Ellos habitan una cueva. Los hombres que viven en cuevas se le llama trogloditas. Entonces, sí, pues no, acá tenemos trogloditas. Este grupo de personas se llama bandas. Ahí está, bandas. Pero le vamos a llamar bandas endogámicas. ¿Qué significa bandas endogámicas? Que entre sus parientes cercanos se reproducen. Claro, como no es un grupo poblacional muy amplio, a lo mucho son 20, 30 o 40 personas, generalmente se entiende que hay parientes cercanos. Entonces, entre ellos se reproducen. Son bandas endogámicas en esta época. ¿Ok? Ellos también practican el nomadismo, también llamado la transhumancia estacional. ¿Qué significa eso? Que ellos están viajando constantemente de un lugar a otro lugar. Cambian el lugar de residencia de acuerdo al cambio de la estación también. A eso se le llama nomadismo, repito, o transhumancia estacional en esta etapa. Entonces, aquí estamos viendo algunas características de los hombres que viajan de un punto a otro punto, de los hombres que se trasladan de un lugar a otro lugar. Repito, nomadismo o transhumancia estacional. ¿Ok? Bandas endogámicas. Como yo les comenté, son trogloditas, ¿no? ¿Qué significa ser trogloditas? ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde habitan? En las cuevas, ¿no? Como les he comentado. Ahí está. Si te das cuenta, estos primeros peruanos se alimentan de carne, se visten con piel de animal,
Utilizan el fuego, ¿ves? Saben usar el fuego. Entonces, ese es su estilo de vida de ellos. Y todas las herramientas que utilizan para trabajar son herramientas de piedra. Así es. Entonces, esta es la característica social de estos grupos humanos. Repito, son bandas endogámicas que entre sus parientes cercanos se reproducen, practican el nomadismo o también llamado la transhumancia estacional en esta etapa. ¿Ok? Son trogloditas porque viven en cuevas, pero no vayamos a pensar que todos los peruanos viven en cuevas. Solo viven en cuevas aquellos cuya naturaleza se los permita. Es decir, por ejemplo, en la sierra, en provincia, donde existen abrigos rocosos y formaciones naturales, las cuevas son un lugar de refugio para los hombres. Pero en la costa no, en el litoral peruano, donde tenemos zonas un poco más abiertas, llanas, no hay cuevas. Entonces los hombres de la costa vivían al aire libre, en campamentos. Los de la sierra sí eran trogloditas y vivían en cuevas, ¿ok? No te olvides de eso, por favor. Hasta ahí. ¿Se entendió esta parte? A ver si me confirmas. A ver, los chicos me dicen que sí, sí, ¿verdad? Excelente. Ya. Entonces, estas serían las características sociales de esta etapa inicial del Perú. Ahora nos vamos con las características culturales. En las características culturales del Lítico, los primeros peruanos tenían esta costumbre. ¿Qué observamos en la imagen? Es un entierro, es una práctica funeraria. Así es. Los primeros peruanos enterraban a sus muertos porque tenían la creencia en la vida después de la muerte. Así es. Ellos creían, repito, que existía el más allá, que existía la otra vida. Es por eso que ellos están con la costumbre de enterrar a sus muertos para que los acompañen al más allá. Y esta persona que ha fallecido lo están enterrando en posición fetal, con la creencia de que va a volver a nacer. Además le ponen su lanza al costado, porque creen que en la otra vida va a seguir cazando animales. ¿Sí? Es un pensamiento mágico. También ellos, aparte de hacer entierros humanos, desarrollan pintura rupestre, arte rupestre. ¿Y qué es la pintura rupestre? Es lo que vemos acá. Personas representando en las paredes de las cuevas animales siendo cazados. Esto es una forma de didáctica, de pronosticar el futuro, es una forma de predecir lo que puede ocurrir. Entonces, para estos hombres, pintar animales siendo cazados o lastimados es una forma de debilitarlos en la vida real. Esta pintura en la cueva sería un punto muy sagrado, sería uno de los puntos más sagrados de una cueva en el antiguo Perú. Y ahí la importancia, ¿no? Entierros humanos, o también se le llama pinturas rupestres en esta época. Es una de las características más importantes de este periodo. Entierros humanos o pinturas rupestres. ¿Ok? Recuerda que en el Perú hay muchas cuevas donde se encuentran estas pinturas rupestres. Hasta ahí todo claro, muchachos. Muy bien, si tuvieran alguna duda, no duden en consultar, ¿ah? No hay problema. Nosotros seguimos avanzando, ¿ya? Ahora vamos a ver que en el periodo lítico existen tradiciones. ¿Qué significan tradiciones? Formas de vivencias. Por ejemplo, hay una forma o costumbre de vivencia de los hombres que están en la costa con una costumbre de vivencia de los hombres que están en la sierra. Así es. Por ejemplo, en la costa y en la sierra, tradiciones costeñas y tradiciones serranas. En la costa, los hombres viven gracias a hacer este tipo de actividades. Pesca con arpones, que son estas lanzas grandes, ¿no? Pescas con arpones y viven en campamentos al aire libre. Mientras que en la sierra, su principal actividad es la caza de auquénidos. Ahí vemos la caza de auquénidos. O sea, en la costa hacen más pesca, en la sierra hacen más caza de auquénidos, y en la sierra viven en cuevas, como ya te comenté, ¿no? Tienen abrigos rocosos. En la costa, cuando desarrollan esta actividad de los recursos del mar con la pesca, utilizan esta punta de lanza. Miren, esta punta de lanza se le llama punta peduncular o también se le llama punta o estilo paijanense. ¿Por qué? Porque se encontró en el norte del Perú, en una zona que se llama Paiján. Por eso se le llama punta paijanense o estilo paijanense. Mientras que en la sierra, vamos a ver, en la sierra tienen otro estilo de tallado de piedra. Mira, esta es otra punta de lanza. Esta punta de lanza
se le llama punta foliácea. Es un estilo de punta de lanza que se encuentra en la Sierra de Lauricocha. Se le llama esto el estilo lauricochense. Entonces tenemos punta peduncular por acá y punta foliácea por acá. ¿Ok? Tenemos dos estilos de punta de piedra en esta época, peduncular y foliácea. ¿Ok, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Esto de las tradiciones de la costa y de la sierra es muy importante que lo tomen en cuenta. Sí, es muy importante. Ya les va a servir bastante, ¿ah? Mucho les va a servir esto. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a continuar entonces y pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar ahora acerca por acá de, en este periodo, vamos a poner por acá, restos que se encuentran en este periodo. Ya, chicos, vamos a hablar de restos. Restos que se encuentran en esta época del Perú. ¿Cuáles son estos restos? A ver, acá tenemos el mapa del Perú. En el mapa del Perú vamos a encontrar departamento de Ayacucho. Aquí en Ayacucho tenemos un resto que se llama Piquimachay, en Ayacucho, donde se encontraron restos de piedra. Restos de piedra posiblemente tallados por un hombre que vivió en la cueva de Ayacucho. ¿Ya? Entonces posiblemente es uno de los hombres más antiguos del Perú. ¿Ok, chicos? Otro lugar sería aquí, este departamento, tú debes saber, es el Lima, ¿verdad? La región de Lima, donde se encontró un resto que se llama Chivateros. Y aquí en Chivateros, en Lima, se encontró un taller de piedras, un taller lítico. El taller lítico o taller de piedras más importante del Perú, el taller de Chivateros. ¿Ok, chicos? Muy bien. Luego tenemos en este departamento en el sur, este departamento es Tacna. Y aquí en Tacna, en este departamento del sur, se encontró un lugar que se llama Toquepala. ¿Por qué es importante Toquepala? Porque acá hay pintura rupestre. Repito, en Toquepala hay pintura rupestre. Son pinturas con escenas de caza de animales. Eso es la pintura rupestre de Toquepala, donde se ve la escena del chaco, se ve la escena de rodear a un animal, ¿verdad? Tú sabes que esa es una técnica de caza muy importante aplicada en el antiguo Perú. ¿Ok, chicos? El chaco. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos acá chivateros, Piquimachay, Toquepala. También tenemos aquí en el norte otro departamento que es La Libertad. Y en La Libertad se encontró un lugar que se llama Paiján. También se le llama Pampa de los Fósiles. Y en Paiján se encontró, aparte de esas puntas de piedra que te comenté, puntas pedunculares, se encontró restos humanos, un esqueleto de una mujer y un niño en posición fetal. Son los restos humanos más antiguos de la costa y del Perú. El resto de Paiján. ¿Ok, chicos? No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, pasamos a este departamento, que es Huánuco. ¿Y qué se encontró en Huánuco? Hay un lugar que se llama Lauricocha. Repito, en Huánuco hay un lugar que se llama Lauricocha. Y en Huánuco, en Lauricocha, se encuentra el resto humano más antiguo de la sierra. No te olvides, ¿ah? Acá en Lauricocha hay 11 esqueletos. También hay pinturas rupestres. Resto humano más antiguo de la sierra es Lauricocha, Huánuco. ¿Ok, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro con este mapa? A ver qué dicen los chicos por el chat. Sí, ya, muy bien. Entonces, con esto cerramos el periodo lítico, sin antes ver algunas imágenes extras. Miren, acá tenemos otras imágenes extras de este periodo. Hay un lugar que se llama Tacahuay, que queda en Moquegua, donde se encuentra el primer marisquero del Perú. Hay otro lugar que está en Junín, donde se encuentran cazadores de auquénidos. Hay otro lugar que está en Huargo, en Huánuco, y se encuentran pinturas rupestres. Zumbay, en Arequipa, también hay pinturas rupestres. Así es. Entonces, aparte de los restos que yo te he enseñado, acá tenemos unos restos extras del periodo lítico, donde se evidencia también este tipo de costumbres, ¿no? Caza, recolección, pesca, etcétera. Estos son restos extras, ¿ah? Que podemos sumar, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí cerramos lo que es el periodo lítico. Y lo que vamos a hacer nosotros es resolver preguntas del material sobre el periodo lítico. Así es. Vamos a abrir el archivo para ver preguntas del material sobre el periodo lítico. Chicos,
A ver, vamos a comenzar con la primera pregunta. Se ve la pantalla, ¿no? A ver si me confirmas, por favor. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? Ya. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número uno. La pregunta uno, a ver, vamos a seleccionar, dice, pregunta uno, el arte parietal, la división sexual del trabajo, la recolección de plantas silvestres, así como también la no existencia de la propiedad individual, fueron características de qué periodo. A ver, ¿qué responderías? Claro, nosotros sabemos que se le llama lítico, pero según la división de John Rowe, ¿cómo se llamaría ese periodo? Sería el, la respuesta sería la C, el precerámico inicial. Excelente, claro, lítico o precerámico inicial, ¿ok? Bien. Muy bien, vamos con la pregunta 2. Pregunta 2 dice, a ver, esta es la pregunta 2. El estudio sobre el origen de la cultura andina. Ah, ya, esta pregunta 2 lo vamos a hacer después no te preocupes. Vamos a pasarlo después, ¿ya? A ver, otra pregunta. La pregunta número, a ver, la 3. La pregunta 3. A ver, dice, una de las características sociales de los hombres centrales que habitaron entre el año 10.000 al 6.000. 10.000 al 6.000, o sea, más o menos sería el periodo lítico, ¿no? Están preguntando características de los hombres del periodo lítico. A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. Podría, vamos a pedirle a nuestra amiga que les comparte el PDF para que ustedes lo tengan, ¿ya? Ahora les van a compartir a los que no tienen el PDF. Me sale... Ahorita la misma les va a compartir el material a los que no lo tienen, ¿ya? Paciencia, por favor. Mientras resolvemos la pregunta 3 que dice característica social de los hombres del periodo lítico. ¿Cuál será una característica social? A ver qué dicen los chicos. Social, ¿ah? Dicen practicaron la endogamia en sus relaciones sociales. Es correcto. Tres dedos practicaron la endogamia. Muy bien. ¿Cosa era la endogamia, muchachos? Entre sus parientes cercanos se reproducían, ¿verdad? Tres dedos. Muy bien. La 4 lo hacemos después, porque vamos a explicarlo recién. La pregunta 5 también lo hacemos después. La 6 también la hacemos después. La 7 después. Vamos a ver por acá otra pregunta. La 8, la 9. Sí, lo demás lo vamos a hacer después. ¿Ya? Después lo hacemos. Eh, sí, estamos viendo acá las preguntas. Lo demás lo vamos a hacer ahora en estos momentos. Muy bien, hasta ahí parece que está todo claro. Daniel ha compartido la ficha. Y vamos a continuar con la explicación. Vamos a continuar. Bueno, ya hemos hablado nosotros del periodo lítico, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del siguiente periodo. ¿Cómo se llama el siguiente periodo según Luis Guillermo Lumbreras? Se le llama el arcaico inferior. ¿Ya? El siguiente periodo es el arcaico inferior. ¿Ya? En el arcaico inferior vamos a ver cómo es la economía peruana. La economía peruana es ahora una economía de tipo semiproductiva. ¿Qué significa economía semiproductiva? Que estamos empezando a producir nuestros alimentos, estamos empezando a cultivar. Por ejemplo, la recolección selectiva se convierte en horticultura. Repito, la recolección selectiva se convierte en horticultura. Es decir, nosotros éramos recolectores y cazadores. Ahora vamos a recolectar algunos frutos y raíces. Y poco a poco el peruano no solo va a recolectar, sino va a empezar a cultivar. Se va a iniciar el cultivo de las plantas. A eso le puede llamar agricultura incipiente. O también le puede llamar domesticación de plantas. ¿Pero qué tipo de plantas? Acá dice plantas macrotérmicas. ¿Qué significa plantas macrotérmicas? Plantas que crecen en un ambiente cálido. A eso se le va a llamar plantas macrotérmicas. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, ahí tenemos parte de las características de, de la producción que se está iniciando en el arcaico inferior. Recolección selectiva, horticultores de plantas macrotérmicas. ¿Qué más, profesor? También acá vamos a ver que se está iniciando la domesticación de algunos animales. ¿Qué animales se están domesticando acá? Por ejemplo, patos, perros, ¿no? Los primeros animales domesticados en el Perú en esta época, ¿ya? Claro, ellos cazaban animales. De cazadores selectivos se van a volver a domesticadores de animales. Entonces acá tenemos domesticación de plantas
y domesticación de animales. Repito, domesticación de plantas y domesticación de animales. Claro, esa es una característica de esta época. También tenemos acá la pesca. Los peruanos acá tienen una tecnología avanzada. Están empezando a crear redes para pescar. Antes ellos utilizaban arpones, que eran unas lanzas grandes, ¿no? Ahora están utilizando, repito, redes para pescar. Eso les facilita tener mayores recursos del mar, del río. Utilizan anzuelos, también están creando anzuelos, redes. Entonces, todo esto hace que el peruano tenga alimento suficiente, alimento de sobra, su comida en exceso. Eso le da mayor tranquilidad. Eso va a generar que poco a poco la cantidad poblacional va a ir aumentando. Eso también es una consecuencia. Y todo esto, ¿saben por qué se da? Porque la Tierra ya no está congelada, ¿no? Nosotros vivimos en la época del hielo pleistoceno final, pero ya terminó. En el arqueto inferior estamos viendo el crecimiento, el aumento de la temperatura. Esta etapa se le llama el óptimum climático. El óptimum climático sería el inicio de un calentamiento o el inicio del famoso Holoceno. ¿Que es el óptimo climático? El inicio del Holoceno o el inicio de un calentamiento en esta época. Es una característica del llamado arcaico inferior. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver el aspecto social. Aquí donde yo, pero primero sí quiero saber si hay una consulta sobre esta parte, alguna duda o todo claro para pasar al siguiente. A ver qué dicen los chicos. Todo claro. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a lo que es el aspecto social. Durante el arcaico superior, en el aspecto social, hay que recordar que el clima ha cambiado. Como ya les comenté, estamos en el famoso óptimum climático. ¿Qué es el óptimum climático? Es un periodo de transición climática donde está aumentando la temperatura. La era de hielo ya se terminó, se inicia el calor en la Tierra, en el Perú también, y lógicamente se dan mejores condiciones para vivir. Debido al óptimum climático, el peruano va a abandonar las cuevas. Es imposible seguir viviendo en una cueva. La temperatura es muy mucha, ¿no? Entonces, el hombre va a dejar las cuevas y va a acercarse a los valles donde va a empezar a edificar este tipo de viviendas. Va a empezar a edificar este tipo de viviendas, que son unas chozas de forma cónica. Y si tú puedes darte cuenta, en la base de la choza vemos estos arcos blancos. ¿Saben qué son estos arcos blancos? Son huesos de cetáceos, son huesos de ballenas. Así es. Estos arcos blancos son huesos de cetáceos, repito, huesos de ballenas que servían como base y soporte para hacer estas chozas de paja. Así es, entonces los antiguos peruanos están edificando sus primeras viviendas que tienen soportes de huesos de ballenas, como vemos acá, ¿ves? Tienen construcciones de forma cónica. Estas chozas de forma cónica se encuentran en la... ¿Dónde se encuentran, profesor? Cerca a los valles, cerca al mar, cerca a los lagos, cerca a lugares donde hay agua, donde la tierra pues es regularmente fértil, ¿no? Entonces están creando aldeas. Están creando campamentos, chozas. Así es, ¿ok? Y ahí la importancia. Profesor, ¿cómo atrapaban las ballenas? Buena pregunta. Esto se debe gracias a los cambios climatológicos. Ustedes de repente habrán visto noticias en cierta época del año donde se menciona que en las playas del norte quedan ballenas varadas en la playa. Ustedes sí habrán visto eso. Y en algunas ocasiones, creo que hace poco, encontraron una especie casi extinta y los pescadores se lo comieron y hicieron ceviche, ¿no? Pero bueno. Entonces, siempre ha pasado eso. El mar peruano y la corriente de Humboldt hace que algunas ballenas queden arrastradas y empujadas en las costas. Y eso ha sido aprovechado por los hombres desde el pasado. Por eso obtenían las ballenas. Así es. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió esta parte, muchachos? A ver si nos confirman por el chat. Excelente. Muy bien. Continuamos entonces. Y ahora vamos a hablar acerca, bueno, ya hemos hablado del óptimo climático, que es la época que permite que se den estos cambios, que los hombres viajen. ¿A qué se refiere con seminómade? Seminómade es que ya no son nómades totalmente, ¿no? Seminómade es que ya no están viajando constantemente, sino que por ciertas temporadas se quedan en un solo lugar.
Por eso se le llama seminómada. Repito, por ciertas temporadas se quedan en un solo punto. Así es. ¿Ok, chicos? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de la tecnología del arcaico inferior. ¿Qué significa tecnología? Como ya les comenté, cuando hablamos de tecnología, hablamos de objetos que facilitan la vida del hombre. Así es. ¿Y qué tecnologías o objetos facilitan la vida del hombre en esta época? Por ejemplo, acá se están creando los batanes. ¿Qué son los batanes? Son estos morteros de piedra para poder moler algunos productos agrícolas. Y esto es algo que se hace en el arcaico inferior. Esto facilita la vida del hombre, los batanes o morteros de piedra. También tenemos acá instrumentos musicales. Tú sabes que aquí, en el arcaico inferior, se utilizan flautas. Se crean flautas hechas de los huesos de los pelícanos, de las alas de los pelícanos, se elaboran las primeras flautas en el Perú. ¿Qué más? También tenemos acá cestería. ¿Qué es la cestería? Son estas canastitas de paja, de fibra vegetal. Así es, estas canastas de paja, esto no es cerámica, ¿no? Hay que recordar que acá no hay cerámica. Pero ¿qué reemplaza la cerámica? Estas canastitas de paja de fibra vegetal, la llamada cestería. Así es una de las características de esta época. ¿Qué más? Redes de pesca de fibra vegetal. Miren, acá tenemos estas redes, es para obtener mayores recursos del mar, redes de pesca de fibra vegetal. Entonces tenemos acá una serie de elementos, productos importantes para poder desarrollar actividades y conseguir mayores recursos. Flautas de hueso de pelícano, cesterías de fibra vegetal y redes con anzuelos también recuerda, ¿no? Acá estas redes facilitan la obtención de mayores productos marinos. Por eso hablamos de la tecnología del arcaico inferior. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿O avanzamos? A ver qué dicen por ahí los chicos. Son 70 conectados. A ver qué dicen los chicos. Seguimos. Muy bien. Excelente. Vamos a ver en el mapa del Perú restos arqueológicos. Restos arqueológicos del arcaico inferior. Aquí tenemos el mapa. Vamos a ver algunos departamentos. Por ejemplo, este departamento de acá se llama Cajamarca. Y en Cajamarca se encontró un resto que se llama Nanchoc. Nanchoc vendría a ser el primer horticultor del Perú. O sea, una persona que está domesticando plantas. Él domestica calabaza, él domestica maní. Es el primer horticultor del Perú. Domestica calabaza y maní. El hombre de Nanchoc. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos por acá el resto de Ancash. Es importante el hombre de Ancash. El hombre de Ancash está en Guitarrero. Se encuentra acá este resto llamado Guitarrero 2 en Ancash. ¿Por qué Guitarrero 2? Porque en el primer periodo, que es el periodo lítico, hay un resto que se llama Guitarrero 1 también, pero para San Marcos no se toma en cuenta. Acá sería Guitarrero 2 en Ancash. Se encontró otro horticultor, o sea, domesticador de plantas. Él comía frijol, payar, y lucma, chirimoya, ese tipo de productos. ¿Ya? Otro departamento está por acá, o la región de Junín. En Junín se encontró un lugar que se llama Telarmachay. ¿Y qué es importante en Telarmachay? La evidencia de un pastor, domesticador de llamas y alpacas. Es el hombre Telarmachay en Junín. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos en Ica. En el departamento de Ica tenemos otro resto que se llama el hombre de Santo Domingo. ¿Dónde queda Santo Domingo? En Ica. Él es el primer músico y él es el primer pescador con red. Repito, ¿por qué se caracteriza él? Es el primer músico y el primer pescador con red, el hombre de Santo Domingo. También acá se encontraron redes de pesca, batanes, se encontraron cestería o canastas de paja, como ustedes ya saben. No es cerámica, pero es cestería y canastas de paja. ¿Ok, chicos? Ese es el nombre de Santo Domingo, también se le llama el nombre de Paracas, repito, Santo Domingo o Paracas. ¿Ok? Otro lugar, este departamento, ¿cómo se llama? Ayacucho. ¿Qué se encontró en Ayacucho? En Ayacucho se encontró el resto de Piquimachay. ¿Y qué se encontró en Ayacucho en Piquimachay? La domesticación de este animalito. De repente te has comido este animalito alguna vez. A ver, confirmen. ¿Quiénes se comieron este animalito en alguna ocasión? A ver, ¿quiénes? ¿Nadie? Yo, dicen por ahí. Claro, el cuy, ¿no?
Es rico, dicen, el cuy peruano, claro, escucha, más de una ocasión, dice Anita. Muy bien, el cuycito. Entonces aquí en Ayacucho, en Piquimachá, se domesticó al cuy en el Perú, domesticación del cuy. ¿Ok, chicos? Ahí está. Entonces tenemos acá una serie de restos arqueológicos del Arcaico inferior. Hay uno más que está en Lima. ¿Cómo se llama el resto de Lima? El resto de Chilca, donde se domestica al perro peruano, también llamado al perro calato. Repito, perro peruano o perro calato, también se le llama viringo. ¿Cómo se le llama al perro peruano? Se le llama el viringo. Perro peruano, perro calato, el viringo en el Perú. Entonces acá tenemos estos restos arqueológicos que pertenecen al arcaico inferior. ¿Sí? ¿Todo claro por acá? ¿Alguna consulta? Muy bien, excelente. ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes de dónde están conectados? ¿Vienen de otras academias o están conectados de fuera de Lima? A ver, avísenos para poder saber, para conocerlos. A ver, ¿de qué parte están conectados? De Lima. ¿Y siempre han sido de aula evento o han venido de otras academias, chicos? Algunos dicen de Lima, otros dicen fuera de Lima. Norte Chico. Muy bien, ahí están. De otro, algunos vienen de otro lugar. Y el aula 20, excelente. Lo importante es que sientan que están aprendiendo, ¿no? Ah, excelente. Entonces, chicos, les está sirviendo la clase, me imagino, ¿no? Estas diapositivas les voy a ayudar a complementar la información, ¿sí? Excelente. Ahora vamos a hacer entonces algunas preguntas, pero acá vamos a aumentar un poquito acerca de otros restos en el arcaico inferior. ¿Qué restos? Tenemos, por ejemplo, el resto de Escomarca. ¿Dónde queda Escomarca? Escomarca queda por Borochirí, en la Sierra de Lima. Acá se domesticó la papa, el camote y también el oyuco. Estos productos se domesticaron acá, ¿sí? Hay otro lugar que se llama Cabeza Larga. ¿Dónde queda Cabeza Larga? Queda en Ica. En Ica se encontró el primer instrumento personal, es decir, un peine, ¿no? Un peine es un instrumento personal. Eso se encontró en Cabeza Larga en Ica. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces ahí tenemos algunos de los restos extras que pertenecen a este periodo que es el arcaico inferior, ¿ya? O arcaico inicial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas de nuestro material sobre esta etapa. Vamos a compartir el archivo para ver otras preguntas, ¿ya? Vamos a reducir la pantalla. A ver por acá. Reducimos, ya. Vamos con ahora la pregunta número 4. La pregunta 4 podemos responder un poco. No, lo hacemos después la 4. Vamos con la pregunta a ver, la 5, ¿no? La 5 creo que ya podemos avanzar. La 5 dice, por ejemplo, a ver, profesor, de este tema, ¿alguna vez viene en el examen de admisión? Sí, este tema viene bastante en examen, chicos. Pregunta 5. Desde el principio, el ser humano tuvo que adaptarse para dominar un medio geográfico tan difícil como el andino. Desde su llegada al continente sudamericano hasta el momento en que aparece es decir, 9000 al 1500, se practicó la caza, la recolección. Luego pasaron a una agricultura incipiente, a las sociedades organizadas que darán origen a qué. A ver, ¿cuál crees tú que sea la clave? Te está diciendo que en un principio el peruano tuvo que adaptarse a la geografía, desde su llegada al continente hasta que aparece algo nuevo, algo que ya va a dar a entender que ya no somos primitivos, que ya no somos salvajes, que somos civilizados. ¿Cuál será la respuesta en esa pregunta? A ver, de repente tú puedes responder esa pregunta, a ver qué dicen los chicos por ahí. Profesor, ahí me están diciendo que podría ser la alternativa. A ver, me están diciendo que podría ser la clave la D. Cuando aparece la cerámica, sale la civilización andina. Y la respuesta es correcta. Muy bien. Eso es correcto. Excelente, muchachos. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos con la pregunta número 8. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 dice, la importancia del óptimo climático desarrollado en el Perú entre el año 8000 al 4000, ¿en qué radica?
¿Por qué es importante el óptimo climático? A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿En qué radicaría el óptimo climático? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 8? Sería ¿cuál sería la clave? Generó condiciones para el surgimiento de la vida. Claro, claro, el óptimo climático va a permitir que surjan las aldeas en el Perú, ¿verdad? La vida aldeana. Es correcto. Muy bien, muy bien. Vamos con otra pregunta. A ver, por acá. La pregunta 11. A ver, ¿qué dice la pregunta 11? Dice, el periodo precerámico medio, o sea, arcaico inferior, se caracterizó por un proceso de especialización en la recolección de frutos y raíces que los llevaría luego a inicios de la agricultura. Muestra de ello serían que restos, restos del arcaico inferior. ¿Cuál será la respuesta? A ver qué dicen ustedes. Restos del arcaico inferior. A ver, ¿cuáles creen ustedes que sea la respuesta en esa pregunta 11? A ver qué dicen los chicos. ¿Cuál sería la clave, muchachos? A ver, díganme. Dice restos que pertenecen al arcaico inferior. A ver, ¿cuál será? La respuesta será Santo Domingo, Tres Ventanas, Cabeza Larga y Pucosá. Excelente, se de casa. Muy bien. 11 se de casa. Muy bien. Vamos con otra pregunta. A ver, la pregunta número 12. Vamos con la 12. El Perú primitivo poseía una amplia variedad de tradiciones culturales que enriquecen el aspecto social y espiritual de cada vestigio del periodo arcaico inicial. Sobre las primeras comunidades costeras podemos afirmar que, ¿qué podemos afirmar sobre a qué se refería con tres ventanas? Allá es un resto que se encuentra en Lima, donde se domesticó la papa y el camote, estimada Fátima. ¿Ya? Tres ventanas está en Lima. Muy bien. A ver, estamos hablando sobre el arcaico inferior. Uno, ¿fueron conocidas como los primeros talleres líticos? Las comunidades de la costa, no, 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 no. Talleres líticos es la lítico. Eran aglomeraciones de habitantes transitorios que organizaban su espacio cerca al litoral. Eso es correcto. Eso es correcto. Aprovecharon el agua marina para la producción de la horticultura. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? ¿Porque el agua del mar sirve para la horticultura? No, no, porque es salada. O sea, claro, muy bien. Cuatro, desarrollaron técnica de cestería con fibra vegetal. Cestería, verdadero. Claro, Melanie, ¿ves? ¿Te das cuenta? La clave cuál sería 2 y 4, clave casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pregunta? ¿Qué tal las alternativas? Son curiosas, ¿no? A ver si te puedes distraer o no. ¿Sí o no? Claro, claro, claro. ¿Qué tal las preguntas? Las preguntas lo hizo tu profesor de Historia del Perú y toda nuestra plana. Estas son preguntas creadas por nosotros. Claro, son nuestras preguntas para que les sirva para el examen, muchachos. ¿Ya? Para que ustedes sean el próximo cómputo de medicina. Sabes que somos el cómputo de medicina. Tú quieres ser el próximo cómputo de medicina, este material te va a servir. Y las diapositivas también. Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta. Pregunta 13. Los hombres de Chilca ejecutaron sus técnicas al sur de Lima. Estos primeros domesticadores del perro desarrollaron también horticultura. Se descubrió un máximo estudioso resalta. ¿A quién estudió esto? Federico Engels. Y resalta el cultivo de qué? Del camote. Acá sería la clave. 13, enano, el camote. ¿Qué, chicos? Muy bien, vamos con la pregunta 14. La 14 sería, te están hablando acerca del arcaico inferior. Carolina Arsini es una investigadora que habla del arcaico antiguo o arcaico inferior. Entonces, ¿qué tecnología se usa en el arcaico inferior? ¿Te acuerdas de la tecnología del arcaico inferior?
Sería redes de pesca, anzuelos, ¿verdad? Claro, claro, muy bien. Sería 14 la clave A. ¿Cuál sería la 14 la clave? La clave A. Es correcto, muy bien, es correcto, muchachos. Esa sería la 14. Vamos con la pregunta número 15. 15, ¿cuál es la clave en la 15? No, la 15 lo vamos a hacer después, ¿ya? Pero creo que hasta ahí estamos bien, ¿no, chicos? Estamos bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente información. Vamos por acá, por acá. Vamos a hablar ahora de la siguiente etapa. ¿Cómo se llama la siguiente etapa? Se llama el arcaico superior. Vamos a hablar de la economía en el arcaico superior. En el arcaico superior, en el aspecto económico, nuestra economía ahora se le llama economía productiva. Desarrollamos una economía de producción o de autosuficiencia. Ya nosotros por nuestra cuenta podemos producir nuestros alimentos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Hay que recordar, por ejemplo, si decimos que somos productores, es porque hacemos actividades productivas, como por ejemplo la agricultura intensiva. Estamos cultivando a gran escala. Cultivamos maíz, cultivamos algodón en la agricultura. Tenemos una técnica agrícola llamada la milpa. ¿Y qué es la milpa? Como vemos acá, en un mismo nivel tenemos diferentes cultivos. A eso se le llama la milpa. Repito, en un mismo nivel tenemos diferentes cultivos. Esa técnica agrícola, repito, se llama la milpa en el antiguo Perú. Entonces tenemos agricultura intensiva, el cultivo del maíz, el cultivo de algodón y la técnica agrícola de la milpa en el Perú. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí todo claro, todo correcto? ¿Sí? Ya. Y también se desarrolla el comercio. Miren, ¿ah? Se desarrolla el comercio. Cuando se desarrolla el comercio es mediante el trueque, claro, un intercambio de un producto por otro. Eso se llama comercio o trueque. Repito, el intercambio de un producto por otro. Así es. Esto se hace en las ferias andinas o mercados andinos. Nunca te olvides de eso. Comercio o trueque en ferias o mercados andinos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. Porque no hay moneda. Recuerda que acá nosotros carecemos de moneda. No tenemos moneda. ¿Ok, chicos? Hasta ahí todo claro y correcto. A ver si nos confirman, por favor. ¿Todo claro y correcto? Sí. Excelente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien, excelente. Nos preguntan por interno, ¿cuándo aparece la moneda? La moneda en sí que nosotros usamos, aparece en la época del virreinato, cuando llegan los españoles. Pero antes de eso, aquí en el Perú, en una etapa de las culturas preincas, nosotros empezamos a utilizar unos objetos que podrían ser considerados como monedas, ¿no? Eran objetos que reemplazaban a lo que luego sería una moneda propiamente dicha. Estos objetos serían los espóndilos o muyus, también serían algunos caracoles, hachitas de cobre, etcétera. Pero eso viene después, más adelante, ¿ya? No te olvides, por favor, que la milpa es la primera técnica agrícola del Perú, donde en un mismo nivel tienen diferentes cultivos. Eso se llama la milpa. ¿Ya, chicos? No te olvides que están cultivando algodón, y al cultivar algodón puedes utilizar eso para hacer tejidos. Así es. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Y ahora vamos a hablar del aspecto social. ¿Cómo es el aspecto social de esta etapa? En el aspecto social, los peruanos desarrollan el sedentarismo. Sí, somos sedentarios, es decir, nos quedamos de manera fija y permanente en un solo lugar. A eso se le llama el sedentarismo. ¿Ok? Tenemos acá el surgimiento de una base social del mundo andino. Aparecen los ayllus. ¿Qué es el ayllu? Es una comunidad integrada por varias familias. Es así que acá, repito, repito, los ayllus. Comunidades integradas por varias familias en esta época del Perú. ¿Sí? También tenemos acá la presencia de sacerdotes. Son personas que dicen tener contacto con los dioses, con los seres divinos. Así es. Repito, tenemos aquí sacerdotes, personas que tienen contacto con los dioses, con los seres divinos. Y también tenemos acá la aparición de centros ceremoniales. Así es. Entonces, vamos a ver, repito que aquí aparecen los primeros centros ceremoniales en el Perú. Ahí está, ¿ves? Son pirámides truncas
o escalonadas en esta época de Perú. Profesor, también practicaron ritos. Claro, entre los ritos que practicaron Melanie tenemos sacrificios humanos. Para hacer un nuevo piso nivel en la pirámide, se sacrificaban personas. Eso se le llama el capacocha. A ver, ¿cómo se le llama en el antiguo Perú a la ceremonia de sacrificar personas, sacrificios humanos? Se le llama el capacocha. Y eso fue pregunta de examen de admisión. Sí, el día domingo, para los que postulaban al área de medicina, vino la pregunta sobre el capacocha, ceremonia de sacrificios humanos. Y adivina en qué academia enseñamos eso a los chicos. En Aula 20. Así es, en Aula 20 les enseñamos a los chicos sobre el capacocha, ceremonia de sacrificios humanos. Así es. ¿Ok, chicos? Muy bien, ustedes lo pueden confirmar. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos aquí parte de las características de esta época. Otra característica es que acá aparece, en este caso, el Estado. Las primeras instituciones para controlar a la población se le llaman estados. Y aquí aparecen en el Perú los primeros estados. Los primeros estados en el Perú se llaman estados prístinos, porque son dirigidos por una élite sacerdotal. Prístino viene de primero y los primeros estados entonces se le llama prístinos porque son estados iniciales, son estados que aparecen por primera vez y están dirigidos por una élite sacerdotal. Así es, ¿ya? También vamos a recordar que acá tenemos clases sociales. Es una sociedad clasista. Tenemos clase alta y clase baja, clase dominante y clase dominada. Ahora la sociedad se divide, repito, en clases sociales en esta época del Perú. ¿Ok, chicos? Entonces tenemos sociedades clasistas en este periodo. Clasismo andino. Son politeístas también, claro, son politeístas, porque adoran a varios dioses. En el antiguo Perú ya se están creando dioses, se adora al sol, a la luna, a la tierra, a la Pachamama, al mar, etcétera. Ya los elementos de la naturaleza que rodean al hombre se convierten en elementos sagrados, en divinidades en esta época del Perú. Entonces, es una característica ideológica, religiosa de este periodo. Clases sociales, clasismo, politeísmo. Y ahora vamos a hablar un poco de la tecnología del arcaico superior. A ver, por ejemplo, acá surge el tejido, el arte textil. Como estamos cultivando algodón, se van a dar los primeros telares. Y acá se habla de ya los inicios del tejido, ¿no? La textilería, gracias a cultivos como el algodón. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también por acá que aparecen centros urbanos o ciudades. Acá está. Tenemos las famosas ciudades o centros urbanos en esta época. Estas ciudades o centros urbanos son muy importantes porque de alguna manera van a concentrar a una mayor cantidad poblacional. Como vemos aquí en la imagen, tenemos una serie de comunidades denominadas como los ayllus. Estas comunidades o ayllus hacen un trabajo colectivo, un trabajo eficiente para poder desarrollar el culto a la clase gobernante, el culto a sus divinidades. Así es. Si te das cuenta, en estas imágenes vemos unas bolsas con piedra. Estas bolsas con piedra, ¿qué representan? Estas bolsas con piedra son soportes de la construcción. Se le llaman shikras. Shikras o bolsas de piedra que sirven, repito, de soporte de la construcción. ¿Ya? ¿Qué más? También vamos a ver la aparición de equipos. Claro, conocen de astronomía, ¿no? Ellos son grandes astrónomos, crean un calendario agrícola. Al poder observar la naturaleza y dividir el espacio, crean calendarios. ¿Qué tipo de calendarios? Calendarios agrícolas. Y también crean estas cuerdas con nudos conocidos como los quipus. Cuerdas con nudos, repito, conocidos como los quipus. ¿Ya? Ahí está. También tenemos estas estatuillas. Miren, ¿ah? Estas estatuas son estatuas de barro crudo secadas al sol. No es cerámica. ¿Por qué? Porque no conocen el horno. No pueden utilizar esto para colocarlo en un horno y para que esto se cosa rápidamente. Por eso decimos que son, en este caso, cerámicas. No son cerámicas, es algo precerámico. Son estatuillas de barro crudo secadas al sol. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? Porque no conocen el horno. Por eso no es cerámica en este.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya vamos a hablar de la tecnología y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, que quiero que le presten bastante atención del arraigo superior, que tiene que ver con las tradiciones. Las tradiciones arquitectónicas, así es, repito, tradiciones arquitectónicas, primero de la costa y de la sierra. O sea, los peruanos que viven en esta época, sus edificaciones no son las mismas. Repito, sus edificaciones no son las mismas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, las edificaciones tienen estas características. Son edificaciones, son las más antiguas, tienen fogones y están hechas básicamente de adobe. Tenemos estas rampas, plazas cuadrangulares hundidas, plazas circulares hundidas, pirámides escalonadas y templos en forma de U. Este tipo de arquitectura lo vemos en la costa. Repito, tienen fogones y son las más antiguas. Mientras que en la sierra tenemos otro tipo de arquitectura. En la sierra las construcciones son fogones con ductos de ventilación, son construcciones de dos niveles, de forma cuadrangular, muy bien, donde predomina la piedra. Claro, ustedes saben que esta información la encuentras también en el material de la CEPRE, ¿no, chicos? Pero acá nosotros lo convertimos en diapositivas para que ustedes recuerden la información, porque esto puede venir en examen, ¿sí? Entonces, estas son las tradiciones arquitectónicas de la sierra. En la costa se empleaba preferentemente el adobe, mientras que en la sierra se utiliza básicamente la piedra. Nosotros buscamos que tengas la información completa para que todo te sirva para rendir examen de admisión. ¿Ok? Hasta ahí todo claro con las tradiciones costeñas y serranas, chicos. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora vamos a ver algunos restos del arcaico superior. Por ejemplo, vamos a ver por acá. En La Libertad tenemos el resto de Huaca Prieta. ¿Y qué se encontró en Huaca Prieta? En La Libertad se encontró esto de acá, un mate de calabaza y un tejido. Mate de calabaza y tejido, con la imagen del cóndor, un animal representado en esta época en el Perú. Es el tejido, uno de los más antiguos del Perú. ¿Ya? También tenemos en Huánuco el resto de Cotosmito. Cotosmito en Huánuco se encontró el famoso templo y la escultura más antigua de las manos cruzadas, que representa la dualidad o la lucha de contrarios. También tenemos en el departamento de Lima el resto de Tablá de Lorín, que sería uno de los hombres sedentarios más antiguos del Perú. También tenemos en Lima también Cerro Paloma, que sería la primera arquitectura pública del Perú. Así es. También tenemos Caral, que sería la ciudad más antigua de América. Repito, ciudad más antigua de América en el Perú. Recuerda que Caral es la primera civilización, es el primer estado, estado prístino en Caral. Nos preguntan por interno, ¿qué es lítico? La palabra lítico viene de piedra. Lítico sería la primera etapa de la historia del Perú, el periodo lítico, el periodo de la primera piedra. Así es, ¿ya? Entonces aquí tenemos los restos más importantes del arcaico superior en esta época del Perú, ¿ya? Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas de nuestro material. Vamos a abrir el archivo y respondemos preguntas de nuestro material. A ver, comenzamos con la pregunta número, la 4 quizá lo podemos hacer, ¿no? A ver, luego veremos, Caral, con más profundización. Fátima, a ver, bueno, sí podemos hablar de Caral porque vamos a tener una miscelánea donde vamos a profundizar algunos puntos sobre Caral. No hay problema, ¿sí? A ver, sobre la pregunta 4 vamos a relacionar, ¿ya? Escomarca, ¿tú te acuerdas de Escomarca? ¿Qué se encontró en Escomarca? A ver, ¿quién se acuerda de Escomarca? ¿Qué se encontró en Escomarca? En la pregunta 4. En Escomarca se encontró, ¿qué cosa, muchachos? Domesticación de los yucos. Claro, sería uno avión. Y con eso creo que ya está la clave, ¿ah? Uno avión ya está. Dedo. La clave sería en la 4 dedo. Simplemente es para relacionar. No hay problema por eso. ¿Ok, chicos?
Muy bien. Vamos con la pregunta número, a ver, la 6. Vamos con la 6. Justo lo que estábamos hablando de las tradiciones. Ahí vamos a ver cómo te va a ti. Una diferencia entre la tradición arquitectónica costeña y la tradición serrana es que esta última, o sea, sobre la serrana, ¿qué podemos decir? ¿Cuál será la clave en la pregunta? A ver, me dicen que la clave puede ser sobre la tradición de la sierra, tuvo presencia de construcciones de dos niveles y terrazas escalonadas es de la costa, ese es de la costa. Fogones, conductos de ventilación, plazas circulares hundidas es de la costa. Recintos rectangulares donde predomina el uso de la piedra. Claro, ahí está. ¿Cuál sería la clave? 6D. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pregunta sobre tradiciones arquitectónicas? ¿Está bien o no está bien? Interesante, ¿no? Ese es un punto que está en el material de la CEPRE y eso puede venir a, ya tú sabes. Y acá en Obviamente ya lo estamos haciendo. Pregunta 7. En base a la siguiente imagen se puede inferir que. ¿Qué representa esa imagen, muchachos? Vamos a ver las alternativas. A ver, ¿te acuerdas de esa imagen? ¿Qué podemos decir de esas imágenes? A ver, ahí están las claves. Lee las alternativas y dame tu respuesta. A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Cuáles serían las claves? La A. ¿Representan desarrollo de la cerámica? No, pero eso recuerda que evidencian la presencia de estatuas de barro crudo ante el desconocimiento del horno. Es correcto, muy bien, es correcto, excelente. ¿Ok, chicos? Es correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver por acá. La pregunta número 9. Miren esa pregunta 9, muchachos. Vamos a aumentar la pantalla. A ver. Dice. La siguiente imagen pertenece a un periodo. ¿Cómo se le llama este periodo donde está esta imagen? A ver, ¿cómo se llama este periodo? ¿Qué vemos en imagen? Vamos a hacer un acercamiento. A ver, ¿qué vemos en imagen? Vemos una persona haciendo un telar. Vemos la imagen de un cóndor. Ah, ¿qué lugar será? ¿Qué periodo será? Es Huaca Prieta, ¿sí o no? ¿Y Huaca Prieta pertenece a qué periodo? Precerámico final. Excelente. La respuesta será en la 9, alternativa de dedo. Precerámico final. Es correcto. Muy bien, muy bien. Vamos con otra pregunta. A ver, qué pregunta hacemos. Una pregunta. Ya está. Ya está todas las preguntas. Faltan algunas y para eso vamos a explicar el siguiente punto. ¿Ya? Ahora vamos por acá. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías que explican el origen de la cultura andina. Nosotros éramos primitivos, eso es cierto, pero ¿cómo abandonamos la vida primitiva? ¿Cómo llegamos a construir una civilización? Esa es la pregunta. Y sobre eso hay teorías que explican cómo llegamos a ser una civilización. Por ejemplo, tenemos la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista dice que Maxule sostiene que de Mesoamérica los mayas llegaron por el mar y los enseñaron a edificar una civilización. Eso es lo que dice esta teoría inmigracionista. Dice que los mayas por el mar difundieron su conocimiento. Por eso esta teoría se le llama la teoría de la difusión o del difusionismo, porque difundieron su conocimiento. Ahí está. Un ejemplo
son algunos aspectos culturales en común, iconografías, imágenes, gráficos en común, ¿ya? Eso es lo que plantea, ¿qué cosa? La teoría inmigracionista de Max Ulle. Por ejemplo, allá en la cultura maya en Mesoamérica, tenemos estos personajes que parecen ser cabezas de dragones. Y estas imágenes lo vemos aquí en los dibujos de las culturas peruanas, como los caballitos de Totora. Son personajes un poco parecidos. Dice Maxule que las culturas de la costa peruana se parecen a los mayas de Mesoamérica. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Ya? Bueno, esa es la teoría de Maxule, la teoría del difusionismo. Otra teoría es la teoría autóctonista. La teoría autóctonista plantea que nosotros, por nuestra cuenta, los peruanos, edificamos nuestra cultura. La teoría autóctonista lo plantean dos personas, Julio César Tello y Rafael Larco Joyle. Sobre Tello, Tello considera que la cultura matriz es la cultura chavín, pero para Tello la cultura chavín proviene de la selva, de una tribu selvática llamada los arawaks. Los arawaks habrían dado origen a Chavín. ¿Por qué dijo eso Tello? ¿Por qué Tello dijo que la cultura venía del Perú, pero de la selva? Porque los personajes que aparecen en el templo de Chavín son personajes vinculados a la selva, a la Amazonía, animales amazónicos como el jaguar y la serpiente. Mientras que para el señor Larco Joyle, la cultura madre, que es Chavín, tiene un origen no en la selva, sino en la costa peruana, en una cultura costeña llamada la cultura Cupisnique, donde se observa también en la imagen de alguien con colmillos, el rasgo de un felino. Entonces, Larco Joyle y Tello concuerdan en algo, en decir que la cultura peruana es autóctona. Pero ¿en qué se diferencian los dos? En el punto de inicio. Para Tello, todo se inició en la selva. Para Joyle, todo se inició en la costa. ¿Hasta ahí todo claro? A ver qué dicen los chicos. Sí, excelente. Ahora vamos a hablar de la teoría aloctonista. ¿Qué plantea la teoría aloctonista? Lo plantea el señor Federico Kaufmann-Doyle. Él dice que los Valdivia que se encuentran en Ecuador influenciaron a los mayas y a los peruanos, porque dice que la cerámica de la cultura Valdivia de Ecuador se parece a la cerámica de Perú y a la cerámica de los mayas de Mesoamérica. Es la más antigua. Bueno, eso es lo que se plantea, ¿no? Que la cerámica más antigua de América es una cerámica ecuatoriana, de la llamada cultura Valdivia. Ese es el argumento de Federico Kaufmann-Doyle. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Em, Ahora vamos a hablar de otra teoría. Es la última teoría del origen de la cultura andina. Se llama la teoría hologenista. Entonces, la teoría hologenista plantea que, ¿quién plantea esta teoría? Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras dice que la cultura peruana o la civilización en el Perú se construyó gracias a la suma de factores externos y factores internos. ¿Qué significa eso? Que Lumbreras dice que los hombres que llegaron a América tenían ya un conocimiento de la caza, de la recolección, y cuando estuvieron ya aquí en el Perú, se adaptaron a la geografía peruana y tuvieron que hacer nuevas actividades como la agricultura y la ganadería. Entonces, en esta teoría de Lumbreras, llamada teoría hologenista, la civilización andina surgió gracias a elementos externos o conocimiento que vino de fuera y elementos internos, actividades que se hicieron acá. Esto sería, en este caso, el planteamiento de Luis Guillermo Lumbreras. De Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro y correcto? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a responder las preguntas entonces. Las preguntas sobre esta época. Ahí vamos por acá. Pregunta 2. El estudio sobre el origen
de la cultura andina generó ciertas polémicas debido a las diferentes posturas que cuestionan la posibilidad de un origen autóctono en el proceso de construcción de una civilización en los Andes centrales. Muestra de ello ese planteamiento que sostiene un carácter difusionista desde Centroamérica en la formación de la alta cultura en el Perú. ¿De quién estaremos hablando? ¿De un difusionismo? Sería de Maxule, es correcto. 12 de casa, Maxule. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Sería la pregunta número 10. Una diferencia entre la propuesta del arco Joile y Tello sobre el origen de la cultura andina radica en qué? ¿En qué? Mientras ambos coinciden en qué. O sea, algo en que se diferencian y algo en que coinciden los dos. Tello y Joile. A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, ellos se diferencian ¿en qué? En el punto de origen y se parecen en el carácter autóctonista. Beso, excelente. Muy bien, 10 veces, lo máximo. 11 ya está, 12 ya está, 13 ya está, 14 ya está y la 15. A pesar de que la teoría migracionista de Max Zülle fue sustentada por evidencias posteriores que demostraron el desarrollo autóctono de las culturas andinas, el trabajo de Zülle dejó importantes contribuciones que sentaron las bases de la arqueología profesional en el Perú. ¿Cuál de los siguientes aportes representa la contribución más significativa de Max Zülle? Bueno, Max Zülle para estudiar, él también vio las capas de la Tierra, ¿no? Como a una profundidad el objeto que encuentras pues es más antiguo que otros. Eso es lo que aportó Max Zülle en la arqueología. El método estratigráfico se llama eso. ¿Y el análisis de qué? De la cerámica. Max Zülle estudia bastante la cerámica de las culturas en el Perú. Por lo tanto, en la pregunta 15, ¿cuál será la respuesta? La alternativa E. ¿Cuál será la respuesta? La alternativa E, muchachos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Todo claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está. Listo. Con eso nosotros estamos terminando nuestra primera sesión de los primeros peruanos. ¿Qué les parece? ¿Les ayudó el material? Vamos a compartir el material ahorita en PDF para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Vamos a poner acá. Intro 3 primeros peruanos. ¿Ya? Lo vamos a guardar en PDF para que ustedes lo puedan tener. ¿No? Sí, ahorita vamos a pasar este material teórico, muchachos, con todas las diapositivas, para que ustedes puedan complementar la información. Profesor, ¿qué es el método estatigráfico de Maxwell? El método estatigráfico de Maxwell consiste en hacer estudios en la profundidad de la Tierra. O sea, tú vas haciendo excavaciones. Mientras más profunda sea la excavación, lo que tú encuentres a una mayor profundidad es más antiguo que los objetos que encuentres a una menor profundidad. Eso, según Maxwell, le ayudaba a saber qué cultura es más antigua que otra. Por ejemplo, si Chavín está enterrado, el templo de Chavín, a una mayor profundidad que el templo de Paracas, entenderé que Chavín era más antiguo que Paracas. Así es. En eso consiste el método estatigráfico. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a compartir el PDF aquí por el chat de Zoom para que ustedes lo puedan descargar y así complementar la información. Ya acabo de cargar el archivo en PDF. A ver, quiero que me confirmen. Descárguenlo, por favor, para que tengan este material y puedan aprovechar la clase el día de hoy. Descárgalo, por favor, descárgalo. Demora un poquito en descargar, yo sé, pero aprovecha en descargar lo que puedas. ¿Ya? Descárgalo, por favor, porque te va a servir para la clase del diario. ¿Sí? Ya está, dicen por ahí los chicos. Nos preguntan por interno. Sí, ya está. Ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Le va a servir el material? ¿La teoría les va a ayudar bastante o no para repasar? Sí, ¿verdad? Ya, entonces quiero que aprovechen al máximo esta información que tienen ustedes. Todo suma, recuerda que todo suma al momento de repasar. También les recomiendo que vean algunos videos para que complementen la información. Les vamos a compartir un enlace también
de videos para que complementen la información. Ya vamos a poner acá, los vamos a compartir ahorita un enlace de video para que ustedes complementen la información. ¿Ok? A ver un momento, vamos a ver. Sí, este video lo vamos a compartir, chicos. A ver, para acá vamos a ver el archivo para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Vamos a compartir por acá. Por el chat de Zoom lo vamos a mandar, chicos, ¿ya? A ver, ahí está. Quiero que confirmen si pueden ver el archivo por el chat de Zoom, si se puede observar, para que lo vayan descargando. Me van a confirmar si, que se logra ver, si se logra ver, ¿no, chicos? Sí, excelente. Ya, ahí tienes una información especial aparte para que tú lo escuches, para que tú lo reproduzcas y te sirva para el tema de los primeros pobladores del Perú y el origen de la cultura andina, donde la teoría que más preguntan en examen de admisión es la teoría inmigracionista de Max Zule, o también se le llama la teoría del difusionismo, teoría inmigracionista, o repito, la teoría del difusionismo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tienes todo el material, toda la información, aprovecha todo lo que te estamos dando para que puedas tener mejor puntaje en tus simulacros, en tus evaluaciones que vienen también durante las semanas. ¿Ok, chicos? Muy bien, eso sería todo por mi parte. Me parece que hoy día el horario es un poco diferente, ¿no? Sí, hoy día a las 9:30 termina el primer bloque y luego tenemos otra materia también, otro curso. Listo, entonces yo lo dejo con la tutora para que continúen con su siguiente curso, ¿no? De manera puntual. Listo, también, muchas gracias. Chao, chicos, Listo, muchas profe, gracias. muchas gracias. Dale un fuerte aplauso a tu profesor, por favor. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muchas gracias, profesor, por el día de hoy. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Melanie. Oli, Oli. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chris. Sí, el día de hoy voy a apoyar a su tutora Natalie. Ya estuvieron con Karen. Ahora me toca a mí. Después le toca a la otra tutora Chris. Y así vamos a pasar. La señora de limpieza también va a pasar por aquí. No te preocupes. Muy bien, chicos. Ya. El día de hoy no tenemos break, ¿sí? Así que vamos ahorita a esperar a tu querido profesor. ¿Qué curso te toca? Si tienes horario, ¿verdad? ¿Qué curso te toca? Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? U, HU. Muy bien, HU. Muy bien, te toca U. HU. Con tu profesor Alfo. Vamos a esperar que tu querido profesor Alfo se conecte a la clase. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo la están pasando en esta clase? ¿Qué tal su clase? Veo que participan bastante. Ah, de Alfo. Teach them all, respect them. ¿Verdad? Ya, chicos, no se preocupen. Ujú. Teach them all. Aprovecha este ratito para que puedas tomar agüita. Tu querido profesor Alfo. Dame un toque, voy a buscar a tu profesor.